¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, en cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro o una película que ayude a ampliar el tema que hemos estudiado. El día de hoy tenemos el episodio 62 y vamos a abordar un tema fascinante, es el desarrollo prenatal. Así es, vamos a estudiar y los invito a que saquen su cuaderno y su pluma porque vamos a hablar de mucha información muy valiosa, muy importante. Vamos a estudiar lo que sucede desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, hasta el momento del nacimiento del bebé y por qué es tan importante esta etapa. Los cinco temas que vamos a estar abordando el día de hoy es, primero, voy a hablar sobre qué es el desarrollo humano y cuáles son las etapas del desarrollo humano. La segunda es que vamos a hablar sobre el desarrollo prenatal y sus tres etapas, que es la etapa germinal, embrionaria y fetal. Después vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema nervioso en el bebé mientras está en el vientre de la madre. El punto número 4, vamos a hablar sobre la dignidad del no nacido y por qué me opongo al aborto sin utilizar argumentos religiosos. Y la número 5, les voy a dar una recomendación para que puedan saber más y amplíen más su conocimiento sobre la etapa prenatal del desarrollo. Antes de que empecemos, quiero hacer una advertencia. Este video tiene su intención es meramente informativa, es un contenido, un video de contenido meramente informativo y no pretende ser un video de instrucción médica. Así que si tú eres una mujer embarazada, es importante que tú consultes a tu médico obstetra y que sigas las recomendaciones e indicaciones que tu médico te dé. Aquí, claro, vamos a hablar sobre algunas cosas que sabemos que hacen bien al bebé y que hacen daño al bebé. Es información general, pero quiero invitarlos a que si hay alguien que está embarazada viendo este video, por favor consulte con su médico obstetra cualquier indicación, cualquier necesidad médica que tengan y no vean este video como una instrucción médica. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho eso, vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo humano. Como ustedes saben, yo soy profesor universitario y una de las materias que enseño en la universidad es desarrollo humano. Y el desarrollo humano es un área de conocimiento de la psicología que además participan otras disciplinas como es la medicina, como es la sociología, como es la nutrición, como son las ciencias políticas, como es la economía. Y tratamos de entender cómo los distintos factores físicos, biológicos, sociales, psicológicos, económicos, influyen en el desarrollo del individuo. Cómo influyen de manera positiva y de manera negativa. Así que en esta clase es una clase que profundizamos y hablamos de muchos temas. Hablamos de tecnología, hablamos de sexualidad, hablamos de la relación padres e hijos, hablamos de psicopatología, hablamos de cáncer, diabetes, hablamos de nutrición, hablamos de ejercicio, hablamos de economía, hablamos de políticas públicas, muchos temas. Y lo hacemos analizando o estudiando desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y en este campo de estudio que llamamos desarrollo humano, hemos dividido la vida del individuo en distintas etapas. La primera etapa es la que hoy vamos a estudiar, que es la etapa prenatal. Después tenemos la segunda etapa, que es la de la infancia. Después tenemos la de la adolescencia. Después tenemos la de la juventud. Después tenemos la del adulto joven o el adulto medio. Y después tenemos la del adulto mayor. Y a través de estas etapas en el desarrollo humano, tratamos de estudiar y entender cómo todas esas variables que les he estado diciendo influyen, ya sea para que tengamos un desarrollo óptimo o por el contrario, que nuestro desarrollo se vea impactado de manera negativa. Si ustedes quieren estudiar más acerca de desarrollo humano, si son psicólogos, debieron de haber llevado esta materia en su carrera forzosamente. Si no son psicólogos y quieren saber más, quiero invitarlos a que compren un libro que se llama Lifespan Development de John Santrock. Este es el libro que yo utilizo con mi clase. He encontrado que es un libro bastante accesible, muy bien fundamentado. Es un libro que diría
logra evitar muchas de las politizaciones que se han dado sobre este tema en los últimos años. Y entonces, como todo libro y como todo autor, tiene ciertos sesgos, pero me parece que de los que yo he revisado, con los que he trabajado y he estudiado, es el que menos sesgos tiene y más información objetiva del desarrollo humano presenta. Así que los invito a que puedan revisar. Muy bien, y una vez habiendo hablado de esto, quiero hacer un comentario para mis colegas. Muchos psicólogos piensan que el desarrollo prenatal no nos corresponde. Piensan que eso les corresponde a los obstetras únicamente o a los ginecólogos, embriólogos, pediatras, pero no a los psicólogos. Y piensan eso porque de alguna manera hay un mal entendimiento de qué significa esta etapa del desarrollo humano y por qué es tan importante para el desarrollo futuro del individuo. Necesitamos entender bien qué sucede. Así que espero que el día de hoy este contenido pueda ayudar a mis colegas a entender la importancia de esta etapa en el desarrollo. Y si tú no eres un psicólogo, también espero que te ayude a comprenderlo bien. Si eres un médico, si eres una mamá, si eres alguien que quiere ser mamá, o si eres simplemente una persona que quiere saber más sobre este tema, espero que te vaya a servir. Y como les decía, saquen un cuaderno, saquen una pluma, porque vamos a estar cubriendo muchos temas importantes. Bien, esta etapa prenatal es una etapa que normalmente toma lugar en 40 semanas de gestación. Se considera que el embarazo ha llegado a término cuando se han cumplido las 40 semanas. Y claro, es el momento ideal para que nazcan los bebés. Sin embargo, algunos bebés pueden nacer incluso en la semana 39, 38 o 37 y esto sin representar complicaciones o amenazas para la salud del bebé. Si es antes de la semana 37, pueden haber riesgos para la salud del bebé, pero normalmente de la semana 37 a la 40 es cuando se da el nacimiento y durante casi 40 semanas se ha ido dando este desarrollo prenatal. Y este desarrollo prenatal tiene lugar, empieza con la fecundación. En la fecundación donde se genera el cigoto. En un momento más vamos a hablar acerca de eso, pero solamente quiero mencionarles, es pequeñito, 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 1 milímetro, es una célula, es casi imperceptible, pero esa célula ya contiene todo el ADN del individuo. Y va a terminar con ese bebé después de 40 semanas, que en promedio tienen entre 3 y 4 kilos de peso y 48 y 52 centímetros. Entonces, fíjense, es una revolución extraordinaria. En ninguna otra etapa del desarrollo vamos a experimentar una transformación tan impresionante y milagrosa, me atrevo a decir, como es en la etapa prenatal. Como les dije, esta etapa prenatal está dividida en 3 etapas. Así que vamos a estudiar la primera etapa y es la etapa germinal. Todo empieza con la concepción o con la fecundación. Y como ustedes saben, las mujeres suelen arrojar un óvulo, a veces es más de un óvulo de manera mensual. Y una vez que este óvulo empieza a moverse a través de las trompas de falopio, si han habido un encuentro sexual y ha habido eyaculación intravaginal, los espermatozoides van a nadar y van a navegar eh, equivalente a kilómetros y kilómetros es lo que van a tener que nadar hasta que alcancen al óvulo. Una vez que alcanzan al óvulo, un solo espermatozoide puede entrar al óvulo y puede fertilizarlo. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente en una eyaculación hay entre 350 y 400 millones de espermatozoides. Pero fíjense qué cosa tan interesante. El espermatozoide va a nadar y, como les decía, solamente uno va a ser capaz de penetrar la zona pelúcida, se le llama del óvulo, para que pueda fertilizarlo. Este espermatozoide y este óvulo se conocen como gametos. Estos gametos son células sexuales, ese es otro nombre que se conoce como tal. Y estas son células únicas, no tenemos otro tipo de células que sean igual que ellas. Es que todas las células tienen 23 pares de cromosomas, pero en el caso de los espermatozoides y de los óvulos no tienen pares. Lo que va a suceder es que cada uno de ellos va a traer 23 cromosomas y una vez que se han unido, una vez que se ha dado la fertilización, los 23 cromosomas del espermatozoide y los 23 cromosomas del óvulo
van a formar lo que llamamos cigoto. El cigoto es la primer célula del desarrollo humano. Esa célula solamente contiene, el cigoto solo contiene una célula, pero en esa célula está todo su ADN, toda la información genética que le va a permitir desarrollarse en la forma en cómo lo va a hacer. Esa información genética conlleva si va a ser hombre o mujer, conlleva si va a ser alguien de tez morena o de tez blanca, si va a ser alguien lacio o chino, conlleva incluso las predisposiciones genéticas a situaciones de salud física y salud mental que pudiera desarrollar más adelante ese ser humano en gestación. Ese ser humano que ya se está gestando en ese momento, ese cigoto que contiene un ADN único, irrepetible, va a empezar un proceso fascinante. Es un proceso que llamamos de división celular. Va a pasar de ser una célula a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, 64, hasta que al final va a terminar siendo billones de células. Este cigoto, una vez que se empieza a dividir, le llamamos segmentación también, va a formar una bola de células llamada mórula. Esta mórula va a empezar a viajar por las trompas de falopio. Y esta mórula se va a transformar en algo que llamamos blastocito. Es una estructura hueca con una masa celular interna que dará origen al embrión. Ya está el ADN, ya están las primeras células unidas y este blastocito se va a implantar en el útero y va a comenzar a desarrollarse, a pasar de este cigoto, de este blastocito al embrión. Esto suele ocurrir en un periodo de entre 5 y 9 días. Un periodo de 5 o 9 días del momento de la fecundación, del momento del encuentro sexual y que se ha unido el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el óvulo, hasta que se va a implantar en el útero. Y una vez que se implanta en el útero, va a empezar a desarrollarse el embrión y vamos a entrar a la siguiente etapa embrionaria. Algo que no comenté y que quiero comentarles es que desde el desarrollo humano y desde la psicología entendemos que una vez que empieza este proceso de desarrollo humano, no se detiene. La diferencia entonces entre la etapa germinal y la etapa embrional, la diferencia entre el cigoto y el embrión y el feto es una diferencia de grado en el desarrollo que se está dando. Por eso es tan importante comprender que este proceso de 40 semanas, estamos hablando siempre del mismo ser humano. Y una vez que sale ese ser humano del vientre materno, continúa desarrollándose. Yo, por ejemplo, estoy en la edad media y tal vez tú me estás viendo y estás en la juventud, o tal vez estás en la edad mayor, ¿no? O tal vez estás en la adolescencia. Y lo único que está habiendo de diferencia entre mi yo de edad media versus mi yo adolescente, mi yo de la infancia, es una cuestión de grado en el desarrollo que me ha llevado a pasar de una etapa a otra etapa a otra etapa. Y esa primera etapa es justo la que acabo de describir, la etapa germinal, la etapa del cigoto, que se va a transformar en la mórula, después en el blastocito y finalmente se va a implantar en el útero alrededor del día 5 o 9 y para ahí empezar a dar pie al embrión. Entonces vayan tomando nota, no se les vayan a olvidar los conceptos que estamos abordando. Después a la etapa embrionaria. La etapa embrionaria suele darse a partir de la segunda semana hasta la octava semana. Esta es una etapa muy importante porque es una etapa en donde se va a dar algo que se llama organogénesis. Es la etapa en donde el embrión, ahora ya no se le llama ni cigoto, ni blastocito, ni mórula, ahora le llamamos embrión. Este embrión va a empezar a adquirir las características humanas. Alrededor de la semana número 3, por ejemplo, va a empezar a desarrollar su corazón y va a empezar a desarrollar también el sistema nervioso central. Este pequeñito embrión que todavía no tiene una forma humana. De hecho, si se compara ese embrión con el embrión de otras especies, son muy parecidos. Poco a poco va a empezar a formarse y a desarrollarse hasta que en la semana número 8
ya va a tener todas las características de un ser humano, va a tener todos los órganos de un ser humano y a partir de esa semana va a entrar a la nueva etapa que la llamamos la etapa fetal. Pero vámonos pues a hablar de qué sucede en esta etapa embrionaria. Lo primero es que, como les decía, se van a formar los tejidos. Estos tejidos después van a dar paso a que se desarrollen los órganos también. Las células, muy interesante porque estábamos hablando que el blastocito se va a impregnar en el útero y a partir de ahí se va a empezar a desarrollar el embrión. Lo que va a suceder es que las células tienen especialización y esta especialización va a hacer que cada célula vaya al área que tiene que ir para desarrollar los tejidos y los órganos y las funciones que le corresponden. Así pues, hay células que se van a ir a desarrollar el cerebro, células que se van a ir a desarrollar los dedos, células que se van a ir a desarrollar las piernas. Esta especialización celular es lo que va a dar lugar a que el embrión pueda desarrollarse formando tejidos. Hay tres grupos de tejidos principales. El primero es el que llamamos el ectodermo. El ectodermo es lo que va a permitir el desarrollo de la piel y del sistema nervioso. El segundo es el mesodermo, que va a permitir el desarrollo de los músculos, de los huesos y del sistema circulatorio. Y el tercero es el endodermo. Y este va a permitir el desarrollo del sistema digestivo y del sistema respiratorio. Cada célula va a ir a su lugar, cada célula sabe. ¿Cómo saben hacer eso las células? ¿Cómo se da esto? No lo sabemos. De hecho, si se ponen a pensar con lo que les he dicho desde ahorita, es verdaderamente sorprendente lo que hasta ahorita hemos visto. Primero que se dé la concepción. Algo que no mencioné es que las mujeres no están fértiles todos los días del mes. Las mujeres en realidad tienen un periodo de fertilidad que va alrededor de 5 días al mes. Pero no solamente eso, también les comenté que los espermatozoides tienen que recorrer kilómetros, ¿no? en proporción a su tamaño para poder llegar al óvulo. Y solamente un óvulo va a ser, un espermatozoide va a ser capaz de fecundar el óvulo de entre 350 y 400 millones de espermatozoides. La probabilidad de que tú estés vivo en este momento, teniendo en cuenta todo esto que estoy diciendo, es muy baja. Realmente es fascinante cómo se da. Pero no solamente eso, una vez que ya se ha fecundado ese óvulo y que ahora ya está en la etapa embrionaria, empieza esta especialización celular que es verdaderamente maravillosa. Porque una célula se va a ir a formar el lóbulo occipital y otra se va a ir a formar el lóbulo prefrontal. ¿Por qué es que una célula se va a ir a formar el brazo y otra la pierna? No lo sabemos, no lo entendemos, pero es un proceso maravilloso. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta de esta etapa embrionaria que les estaba diciendo es la organogénesis. La organogénesis es el desarrollo de los órganos y comienza a formarse una vez que se entra en esta etapa. El corazón, el cerebro, los pulmones y los riñones. Ya les había dicho que más o menos en la semana número 3 se empieza a desarrollar el corazón y el sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver con más detalle cómo se hace. Entre la semana 4 y 5 se empiezan a desarrollar los ojos, el corazón se sigue desarrollando y empiezan las extremidades también a desarrollarse, empiezan a hacerles como unos pequeños tentáculos a estos pequeños bebés que se están desarrollando. Entre las semanas 6 y 7 se desarrolla el oído, se desarrolla el paladar, los dientes, y entre la semana 8 y 9 termina de madurar la audición, el oído, y empieza la diferenciación genital. La testosterona, en el caso de los varones, va a entrar y va a generar la diferenciación sexual. De hecho, la vagina y el pene tienen un mismo origen prenatal, digámosle, pues antes de esta etapa, los dos comparten un, digamos, deberíamos decir, una especie de órgano, no sé cómo, cuál es la palabra que estoy buscando, pero es una especie de órgano previo a lo que realmente va a ser la vagina y el pene, y la testosterona va a generar que se genere, se dé la diferenciación sexual. Lo que en el caso de la mujer es el clítoris, va a dar paso
el desarrollo del pene. Lo que son los labios vaginales va a dar paso al escroto. Lo que son los ovarios van a bajar en el caso de los varones y se van a convertir en los testículos. Y si ustedes ven con detalle la estructura del clítoris y la estructura del pene, son muy semejantes. Ambos tienen glande, ambos tienen cuerpos cavernosos y esponjosos, ambos tienen una tendencia a la erección y es porque ambos vienen de este prototipo, sería la palabra adecuada, de este órgano prototipo antes de la diferenciación sexual que se da más o menos alrededor de la semana 8 o 9, pero que claro, no es posible identificarlo en un ecosonograma hasta que se está alrededor de la semana 16 más o menos. Muy bien, vámonos pues a continuar en este desarrollo de la etapa embrionaria. Alrededor de la semana 4, como ya les decía, empieza el desarrollo del sistema nervioso central. Y eso se da a través del tubo neuronal, que es el que va a conectar el cerebro con la médula espinal, ¿ok? Comienza también a formarse las estructuras faciales. La semana número 5, el corazón comienza a latir y el embrión tiene una forma parecida a la de un renacuajo. Así es, ya desde la semana número 5 hay un corazón que está latiendo de manera autónoma y que está permitiendo que haya este flujo de sangre a todos los órganos que se están formando. Y si bien ya empieza a generar una transformación este embrión, todavía no parece mucho como un humano. En la semana número 6 aparecen los esbozos de los brazos y las piernas, los ojos y las orejas comienzan a desarrollarse, empieza a tomar un poquito más de forma humana. En la semana número 7 se forman los dedos de las manos y de los pies y el hígado y los riñones comienzan a funcionar. En la semana número 8, el embrión ya tiene ahora sí un aspecto humano. Se puede diferenciar de cualquier otro embrión. Se han formado la mayoría de los órganos internos. Esta etapa de organogénesis es muy importante, no solamente porque se está formando, sino también porque es la etapa de mayor vulnerabilidad del embrión. Dentro de embriología hay un concepto que se utiliza y lo llamamos teratogenos. Los teratogenos son las amenazas para el desarrollo prenatal, para la amenaza para el desarrollo del embrión. Estos teratogenos, por supuesto, es deseable evitarlos desde la concepción hasta el nacimiento, pero es en la etapa embrional donde generan mayor daño a la salud del bebé. Y es que se considera la etapa embrionaria como un periodo crítico del desarrollo, justo porque estas células especializadas están desarrollando las extremidades, los órganos, cada una de las áreas del cuerpo es una etapa crítica vulnerable del bebé. Los teratogenos son agentes externos que son capaces de cruzar la placenta y generar malformaciones congénitas en el bebé. Estos agentes pueden ser sustancias químicas, pueden ser infecciones, puede ser radiación e incluso condiciones médicas y estrés. Como ustedes saben, muchos médicos les van a decir a las mamás, no fumes, no tomes alcohol. Y la razón es que el tabaco y el alcohol son teratogenos muy comunes que algunas mamás utilizan en el embarazo y que tienen graves consecuencias para sus bebés. ¿Cómo afectan los teratogenos el desarrollo prenatal? Bueno, como ya les decía, pueden haber malformaciones congénitas, por ejemplo, defectos físicos presentes al nacer, como puede ser el labio leporino, el paladar hendido, defectos cardíacos o incluso problemas con las extremidades. Durante los 80s había aquí en los Estados Unidos una tendencia por parte de los médicos a darles a las mamás medicinas para combatir las náuseas, el morning sickness que le llaman, ¿no? Las náuseas, los mareos, y lo que sucedió es que muchos bebés nacieron sin brazos y sin piernas. Han visto a Nick Vujicic, un sujeto extraordinario y fascinante que está aquí en YouTube y tiene podcast también. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Nick Vujicic
él nació sin brazos y sin piernas. No conozco a fondo su historia, pero es probable que tal vez su mamá haya recibido uno de estos medicamentos. Si no es así, tal vez hayan otras razones en su caso, pero muchos bebés nacían como él. O les hacía falta un brazo, o les hacía falta los dos, o una pierna, o ambas piernas, o tenían otros problemas. Y es que los teratogenos no son solamente el tabaco y el alcohol. Como ya les decía, también son infecciones, también son la polución, ¿no? La contaminación ambiental, cuando las mujeres embarazadas viven en lugares muy contaminados, cuando toman medicamentos que pueden afectar el desarrollo del bebé. Incluso el estrés se ha considerado un teratogeno para el desarrollo del bebé. Y como les decía, la placenta es una capa porosa que se puede filtrar fácilmente el smog del cigarro o el smog del ambiente, de la polución, de la contaminación ambiental y así afectar al bebé. Hay una regla básica en el desarrollo prenatal. Lo que es bueno para la mamá es bueno para el bebé. Y lo que es malo para la mamá es malo para el bebé también. Por eso es que la recomendación es que las mamás no fumen, no tomen, no consuman medicamentos sin la aprobación del médico. A veces incluso medicamentos sencillos pueden tener un efecto sencillos, pueden tener un efecto negativo en el desarrollo del bebé. Por eso se tiene que consultar. Ser cuidadosos con las infecciones también, porque pueden terminar infectando al bebé también, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con esos teratogénicos. Otros de los efectos puede ser retraso en el crecimiento. El feto puede no crecer al ritmo normal, lo que puede llevar un bajo peso al nacer. Esto es muy común en lo que llamamos síndrome alcohólico fetal. Bebés que sus mamás estuvieron consumiendo alcohol mientras el bebé estaba en el desarrollo prenatal y nacen con el síndrome alcohólico prefetal, eh, eh, el síndrome alcohólico fetal, que hace que no solamente nazcan con bajo peso, sino que además impacta todo el desarrollo futuro del bebé. Muchos de estos niños terminan teniendo más probabilidades de desarrollar trastorno por déficit de atención, depresión, ansiedad, problemas de aprendizajes, problemas psicomotores. En fin, es un problema muy importante. Por eso hay algunas mamás que dicen, ah, una, dos, no pasa nada. Sí pasa. Y como dicen los gringos, better safe than sorry. Es mejor caer en la parte segura que en la parte de lamentarlo. Y por eso vale la pena que las mamás hagan el esfuerzo y no tomen nada de alcohol, no fumen, no vayan a ingerir otras drogas. Ahora tenemos una epidemia muy triste, muy lamentable aquí en los Estados Unidos de bebés que nacen adictos a la heroína, bebés que nacen adictos a distintas drogas porque las mamás las utilizan mientras están embarazadas. Y esos bebés, bueno, unos si nacen, nacen con muchos problemas, sobre todo si la sustancia se estuvo consumiendo en esta etapa embrional. Y segundo, va a afectar todo el desarrollo futuro del bebé. Y suelen pasar meses en terapia intensiva porque nacen adictos a la heroína. Y claro, la forma de tratar un bebé adicto a la heroína es muy complicada. Se les tiene que dar drogas que sustituyan la heroína que han estado recibiendo por parte de sus mamás. Se les tiene que ayudar a que retomen su desarrollo de manera apropiada. Y luego se tiene que investigar si van a ir con la mamá, si la mamá va a ser capaz de hacerse cargo del bebé o no. Entonces, hay que evitar al máximo. La muerte, cualquier sustancia nociva, la muerte fetal es otra de las consecuencias de los teratogenos. En casos graves, pueden llegar a causar la muerte del bebé y, como ya les decía, problemas del desarrollo a largo plazo que pueden ir desde el aprendizaje hasta el comportamiento, mayor probabilidad de desarrollo de psicopatologías, problemas psicomotores, etcétera. ¿Ok? Vámonos pues a la tercera etapa. Ya vimos la primera, la etapa germinal, la segunda, la etapa embrional y vámonos ahora a la etapa fetal. Una vez que termine esta etapa voy a hacer un pequeño resumen para ver si vamos entendiendo, si vamos todos en el mismo canal o no. Bueno, la etapa fetal es la etapa que va más o menos de la semana número 9 hasta el nacimiento. En esta etapa pasan cosas muy interesantes. Los teratogenos
Todavía van a hacer daño, pero ya no van a tener el mismo impacto, sobre todo en ciertas áreas del desarrollo. Es la etapa embrional en donde queremos ser sumamente cuidadosos, pero también en la etapa fetal, otra vez, better safe than sorry, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, en esta etapa ya no se va a dar el desarrollo de los órganos, sino que se va a dar la maduración de muchos de estos órganos y se va a caracterizar por el crecimiento y la especialización de los tejidos y los sistemas ya establecidos. Por cierto, les comentaba hace un momento que la audición suele desarrollarse más o menos alrededor de la semana 8, entre la semana 6 y 8, y es el primer sentido que va a estar activado. También interesantemente es el último sentido que perdemos cuando morimos. Esto es algo muy interesante. El primer sentido que se desarrolla y es el último sentido que perdemos. Y esto va a dar paso a algo muy interesante. Una vez que el bebé tiene audición, ese bebé ya no es un agente pasivo, ya es un agente activo. Va a estar interactuando con su medio ambiente. Ese bebé va a empezar a escuchar y reconocer la voz de la mamá, la voz del papá, va a responder y reaccionar a los distintos sonidos y ruidos del exterior. Hay investigaciones muy interesantes que se han hecho incluso para tratar de identificar si los bebés tienen memoria o no tienen memoria. Y una de estas investigaciones es que se les pidió a las mamás embarazadas que mientras estaban embarazadas le contaran un cuento a sus bebés, un cuento del Cat in the Hat, el gato en el sombrero, y que se las contaran constantemente, se lo leyeran constantemente durante la noche. Y después lo que hicieron es que una vez que los bebés nacieron, ya que eran bebés recién nacidos, bebés de brazos, etcétera, les pedían a las mamás que volvieran a leer el cuento y lo que hacían es que monitoreaban las respuestas fisiológicas de los bebés. El latido del corazón, la dilatación de las pupilas, la sudoración, la salivación, para ver el cambio de la temperatura, para ver si los bebés reaccionaban o no a la lectura del cuento. También les pidieron a las mamás que leyeran otros cuentos que nunca les habían leído a los bebés. ¿Qué creen que sucedía? Cuando la mamá les leía el cuento de Cat in the Hat, los bebés tenían más reacciones del sistema nervioso autónomo, incrementaba el latido del corazón, incrementaba la respiración, incrementaba la sudoración en ellos. Cuando leían los otros, no reaccionaban. Y esta es una investigación que ha permitido ver que incluso la memoria se está desarrollando de manera prenatal. Esto es muy importante porque el bebé en el vientre no es un bebé pasivo, no es un bebé que no esté interactuando, está interactuando de distintas formas. Primero lo hace a través de la audición y después poco a poco lo va a hacer a través de sus movimientos, de sus reacciones, incluso jugando con sus propias extremidades. Muy bien, vamos pues en esta tercera etapa, que es la etapa fetal. Se da el crecimiento de este embrión, se convierte en feto, ¿no? Primero es cigoto, después es embrión, después es feto. Y este feto va a aumentar considerablemente su tamaño y su peso. Sus órganos continúan madurando y especializándose. Ya están los órganos desarrollados, pero ahora se están madurando y se va a dar una mayor maduración del sistema nervioso, del cual vamos a hablar más en un momento, ¿ok? Se van a desarrollar rápidamente. Traigo información para ustedes que es verdaderamente sorprendente. ¿Cómo se da este desarrollo del cerebro, del sistema nervioso en los bebés? También se va a acumular más grasa. El feto va a acumular más grasa subcutánea que le va a ayudar a regular su temperatura y le va a ayudar también al crecimiento. Y se va a desarrollar más los distintos sentidos. El feto ya puede oír, ya puede sentir, ya puede responder a la luz, el feto ya está interactuando, se mueve, patea, juega, las mamás lo sienten, las mamás crecen de tamaño, cada vez es más difícil poder dormir porque el bebé cada vez está más grande, pero también las mamás experimentan una
etapa muy interesante en donde ya se va generando un vínculo con el bebé. Ellas al sentir que se mueva, al sentir que patea, al sentir que juega, al ver cómo responde, incluso muchas mamás les pueden decir, las mamás mexicanas, cuando comen picante, cómo los niños responden al picante también, ¿no? O cuando toman café, que por cierto, yo esto tal vez no habrá consenso, pero yo particularmente sugiero también evitar el café. No, no es un teratogeno como el alcohol o como el tabaco, pero si se puede evitar, que se evite, ¿no? Para que se pueda dar el desarrollo natural. Pero bueno, cuando las mamás toman una taza de café también reconocen cómo el bebé cambia. Muchas de ellas te pueden decir que cuando el papá llega a la casa y el bebé lo escucha, empieza a patear, empieza a moverse, ¿no? El bebé no es ya un ser, digamos, y que no está participando, inactivo, sino que es un ser plenamente activo con el exterior. Escucha, siente, reacciona a los sonidos, reacciona a la salud, juega consigo mismo, con sus extremidades, juega con su cordón umbilical, está generando memorias, está teniendo aprendizaje a través de reconocer la voz de mamá, de la voz de papá, de cuando mamá le está leyendo al bebé, ese bebé está totalmente activo con el exterior. ¿Por qué es tan importante esta etapa? Bueno, es una etapa fundamental. En este periodo se establecen las bases para el crecimiento futuro y su desarrollo saludable. Entonces, si bien la etapa embrional es muy importante por la organogénesis que les estaba diciendo, esta etapa también es fundamental para el desarrollo futuro por la maduración que va a tener el bebé. Oye, vamos a hacer el resumen entonces de estas tres etapas antes de que pase a hablarles más del desarrollo del sistema nervioso. Dijimos primero que la primera etapa se llamaba, ¿cómo se llamaba la primera etapa? Etapa germinal. Y dijimos que es una etapa que va desde el momento de la fecundación hasta más o menos 9 días, que termina con la implantación del blastocito en el útero. ¿Recuerdan cómo le llamamos al blastocito antes de blastocito? Dijimos que le llamábamos mórula, ¿verdad? Y antes de mórula, ¿cómo le llamamos? Cigoto. Y el cigoto es esa primer célula en donde empieza la vida humana, donde empieza el desarrollo humano, donde contiene todo el ADN que va a permitir el desarrollo futuro de ese nuevo ser humano. Dijimos que la etapa número 2, que es la etapa embrionaria, que va más o menos de finales de la semana número 2 a la semana número 8, es donde tiene lugar la organogénesis y que es la etapa más importante en relación al desarrollo físico y cerebral del bebé, porque se están desarrollando los tejidos y se están desarrollando los órganos, y también dijimos que es la etapa más crítica y vulnerable del bebé, por lo que tenemos que ser cuidadosos con los teratogenos, ¿no? Que decíamos que son todas aquellas sustancias que pueden hacerle daño al bebé. Y ya dijimos, lo que es bueno para la mamá es bueno para el bebé, lo que es malo para la mamá es malo para el bebé, así que sean muy cuidadosos. Better safe than sorry, dijimos. Y finalmente hablamos de la etapa fetal, ¿se acuerdan? Y dijimos que en esta etapa fetal el bebé ya escucha, ya siente, ya reacciona, el bebé ya tiene los órganos, pero se están madurando para que pueda terminar de desarrollarse. Les estoy dejando a los que están aquí en YouTube, les estoy dejando imágenes, espero que las imágenes estén ayudando a hacer más sentido de lo que les estoy compartiendo. Vámonos pues ahora a hablar del tercer tema el día de hoy, que es el desarrollo del sistema nervioso en la etapa renal. Eh, algunas de estas cosas las vimos de manera rápida, pero quiero hablarlas con un poquito más de detenimiento. ¿Qué pasa en el desarrollo del cerebro semana tras semana? Bueno, como dijimos, alrededor de la semana número 3 o 4 se empieza a formar el tubo neural, que va a ser el precursor del cerebro y de la médula espinal, va a conectar el cerebro y la médula espinal. Este es un proceso crítico y cualquier alteración puede llevar defectos congénitos como la espina bífida o la anencefalia. Por eso es tan importante ser cuidadosos, porque en este momento que se está desarrollando el tubo neural, si entran los teratogenos, puede tener graves consecuencias. En la semana número 5 se empieza a dar algo que llamamos neurogénesis y sinaptogénesis. ¿Qué significa esto? Neuro
de neurona, génesis de principio, neurogénesis, el principio, el origen de las neuronas. ¿Y qué es esto de la sinaptogénesis? Bueno, la sinapsis es la forma en cómo se comunican las neuronas. Las neuronas, una vez que se han desarrollado, están muy cerquita la una de la otra, pero no se tocan. Dejan un espacio libre entre una neurona y otra, y ese espacio le llamamos sinapsis. Y a través de ese espacio se va a transmitir los neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, etcétera. Y esa sinaptogénesis es muy importante porque es como se comunican las neuronas, es como crecemos, es como aprendemos, es como nos vamos desarrollando. Y es justamente alrededor de la semana número 5 que empieza a desarrollarse esta neurogénesis y sinaptogénesis. Eh, y fíjense ustedes, es interesantísimo porque hay 250,000 neuronas desarrollándose por minuto. Al final del desarrollo prenatal habrán 100,000 millones de neuronas. Entonces, esta etapa es crucial. Este nuevo ser humano está desarrollando su cerebro, está desarrollando sus neuronas, está desarrollando su sinapsis al ritmo de 250,000 por minuto. En la semana número 6 se desarrollan las estructuras básicas del cerebro y se van formando los ojos y los oídos. Algo que los oftalmólogos te van a decir es que los ojos son la única sección del cerebro que está expuesta al exterior. Muchos neurólogos y neuropsicólogos normalmente no hablan de esto, pero a los oftalmólogos les gusta pensar en los ojos como estructuras cerebrales. Y es que los ojos están conectados en una forma de X con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el que está a cargo de la visión y es el lóbulo que tenemos en la parte trasera de nuestro cráneo. Y estos ojos que se empiezan a desarrollar van a empezar a activar también el desarrollo del cerebro en la parte occipital. En la semana número 8, el cerebro crece rápidamente y comienza a controlar algunas funciones del cuerpo, como son el movimiento de los brazos y las piernas. Fíjense qué interesante. Dijimos que el corazón empieza a latir en la semana número 3. Estamos diciendo que el cerebro se empieza a desarrollar entre la semana número 3 y 4. Y a partir de la semana 8, ese cerebro ya va a estar haciéndose cargo de muchas de las funciones que este nuevo ser humano va a estar haciendo. El movimiento de brazos, de piernas. Después va a empezar a generar más y más complejidad en su funcionamiento, reaccionando a los sonidos, reaccionando a la luz, pateando, jugando, etcétera, ¿no? En el segundo trimestre, ustedes acuérdense que además de las 3 etapas que les he explicado, la etapa germinal, la etapa embrional y la etapa fetal, también se puede dividir estas 40 semanas en 3 trimestres, ¿no? El primer trimestre va de la semana número 1 a la 12, el segundo trimestre va de la semana número 13 a la 27 y el tercer trimestre va de la semana 28 a la 40, ¿no? Entonces, ahorita lo que les expliqué en este desarrollo del sistema nervioso es de ese primer trimestre, más o menos de la semana 1 a la 12. Pero a partir de la semana 13 a la 27 se van a dar todavía más desarrollos del sistema nervioso, del cerebro. La semana 13 a la 16 continúa el crecimiento del cerebro y se forman las circunvoluciones cerebrales. Las circunvoluciones cerebrales es esa forma que tiene la corteza en la parte de arriba que se ve como montañas y carreteras, ¿no? Algunos dicen como gusanos o serpientes. Eso es muy importante porque esas circunvoluciones y esa corteza es lo que va a permitir que se dé la actividad cerebral que va a distinguir las funciones de los lóbulos frontales, occipitales, temporales y parietales. El feto comienza a responder a los estímulos, como ya lo habíamos dicho. En la semana 17 a la 20 se desarrollan los sentidos del gusto y el olfato. ¿Sabían ustedes eso? El feto puede succionar su dedo y tragar líquido amniótico. Y en la semana número 21 a la 24, discúlpenme, los movimientos fetales son más frecuentes y coordinados, el cerebro comienza a regular la temperatura corporal. Y en el último trimestre, de la semana 28 a la 40, va a suceder lo siguiente. De la semana 28 a la 32, un rápido desarrollo de las conexiones neuronales. El cerebro controla funciones más complejas
como la respiración, la regulación del sueño, etcétera. De la 33 a la 36, el cerebro continúa madurando y se forman nuevas conexiones. El feto responde a la voz de la mamá y a otros sonidos externos. Y de la 37 a la 40, el feto está listo para nacer. Ahora bien, algo que necesitamos tener en cuenta es que si ustedes se fijan, cuando nosotros nacemos, a diferencia de otras especies, nacemos subdesarrollados. Y es que si el bebé siguiera en el vientre de la madre hasta que estuviera completamente desarrollado, el bebé ocuparía un espacio tan grande que sería imposible que cupiera dentro de la madre. Entonces, lo que sucede es que ustedes pueden ver otros mamíferos, por ejemplo, pueden ver a los venados, pueden ver a las cebras, prácticamente nacen y empiezan a caminar, nacen y empiezan a amamantarse, nacen y empiezan a interactuar con el medio ambiente. Pero en el caso de los humanos, nacemos y nos va a tomar 6 meses para tener mayor control de nuestro cuerpo, después poco a poco empezar a gatear, después poco a poco empezar a dar pasitos, después poco a poco empezar a hablar. Los primeros 2 años de vida son fundamentales en el desarrollo físico y psicológico del niño y cerebral del niño, porque es todavía una extensión de ese desarrollo prenatal. Ustedes se darán cuenta también que cuando nacemos, nacemos con una cabeza muy grande y un cuerpo no tan grande. Y desarrollo que se da prenatal y los primeros 2 años, donde la cabeza es más grande que el cuerpo, eh, y después se invierte, ¿no? Le llamamos desarrollo próximo distal y cefalocaudal, ¿no? La etapa del desarrollo prenatal y los primeros 2 años es el desarrollo cefalocaudal. La cabeza es más grande que el cuerpo y después de los 2 años en adelante se llama desarrollo proximodistal, en donde la cabeza ya no crece tanto y lo que empieza a crecer más son las extremidades, el tronco, las piernas, etcétera, ¿no? ¿Y por qué se da de esta manera este desarrollo cefalocaudal? Bueno, porque justamente uno de los elementos más importantes pasada la etapa embriónica es el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro nunca se detiene. Como les dije una vez que nacemos con miles de millones, 100.000 millones de neuronas, pero seguimos desarrollando las neuronas. Y en distintos momentos, en distintas etapas de nuestro desarrollo, vamos a tener neurogénesis y sinaptogénesis y también algo que llamamos poda neuronal. La poda neuronal es otro proceso neurológico en donde se van quitando las neuronas que ya no se van a necesitar para dar espacio y que surjan las sinapsis, perdón, para que se corten las sinapsis y las neuronas también, para que den espacio a nuevas sinapsis, nuevas conexiones, nuevas neuronas que permitan nuevos funcionamientos. Normalmente la primer poda neuronal la vemos alrededor de los 2 años de vida. Pero algo más que quiero decirles acerca del desarrollo cerebral es que no se detiene hasta llegar a la edad de 25 más o menos. Nuestro cerebro, a diferencia del cerebro de otros animales, tiene una fronteza, un lóbulo prefrontal, una corteza prefrontal muy desarrollada. Y eso hace que le tome muchos años para poder madurar completamente. Es más o menos alrededor de la edad de 25 donde el cerebro está plenamente desarrollado. Así que no vayan a creer que debemos de estar preocupados por el desarrollo cerebral solo en la etapa prenatal. Necesitamos preocuparnos también toda la vida y también de manera especial hasta los 25 años. Muy bien, entonces vámonos pues ahora al punto número 4. Ya nos estamos acercando al final de este episodio. Y este punto número 4 es la dignidad del no nacido y por qué me opongo al aborto sin utilizar argumentos religiosos. Como ustedes saben, el tema del aborto ha generado muchos debates, argumentos a favor y en contra. Ha sido un tema manipulado y utilizado por los políticos de izquierda, de derecha. Las personas a veces debaten caloradamente y a veces se deja a un lado ciertos elementos de reflexión que me parecen importantes. Muchas personas abogan
en contra del aborto desde una perspectiva religiosa, la cual no creo que esté mal, pero creo que en este debate, para muchos, los argumentos religiosos no son suficientes. Y por eso necesitamos abordar argumentos desde el desarrollo humano, desde la lógica, desde la ética, que permita otras respuestas. Y eso es lo que pienso hacer. Lo primero que quiero decirles, he traído aquí, eh, son 7 puntos que quiero abordar, 7 argumentos en contra del aborto, sin una perspectiva religiosa, para ver qué opinan ustedes. El primero es que, como ya dijimos, el desarrollo humano empieza con el cigoto y termina con la muerte natural. Cada una de las etapas del desarrollo humano, estamos hablando del mismo ser humano, del mismo individuo, el mismo ADN en proceso, en desarrollo, en evolución. Por lo tanto, necesitamos preguntarnos, lo primero es, ¿la vida humana tiene que ser respetada? Creo que la mayoría de las personas van a responder que sí. Esa es la razón por la cual en todos los países, en todas las culturas, el asesinato ha sido penado con cárcel, ha sido penado con pena de muerte, ha sido penado con expulsión de la tribu, ha sido penado de distintas formas, porque de alguna manera todas las culturas, todas las sociedades, todos los países hemos llegado a la conclusión de que hay algo que hace único al ser humano y que por lo tanto se tiene que respetar al ser humano. A uno no lo meten a la cárcel por matar una vaca y comérsela, o un cerdo o un pollo, ¿no? No quiero decir que no tengan dignidad los animales, sí, y que necesitamos darles un trato más adecuado también, pero es una dignidad diferente. De alguna manera sabemos que se tiene que respetar su vida, pero que su vida también tiene una utilidad. En el caso de los seres humanos, nunca lo hemos visto así. En el caso de los seres humanos, siempre hemos visto que la vida se tiene que respetar independientemente de su utilidad o no. Y por eso tenemos las leyes que prohíben el asesinato. O en otras palabras, ¿puedo acabar con la vida de alguien más? Si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, puedes acabar con la vida de alguien más, bueno, entonces no hay mucho que hablar. Si la respuesta es no, entonces ahí tenemos otro argumento. Vámonos primero a la pregunta es sí, sí puedes acabar con la vida de alguien más. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué características? ¿En todo momento o solo bajo ciertas circunstancias? Algunas personas dicen sí, por eso tenemos la pena de muerte en algunos países, porque hay personas que es lícito acabar con su vida por los crímenes que han cometido. Muchas otras personas se oponen a ello, entre ellos yo, y decimos, pero sigue siendo una vida humana. Y cuando una vez se abre esa puerta, pues esa puerta puede derivar en muchas otras cosas. Entonces, si la respuesta es sí, se puede acabar con una vida humana, tendríamos que decir bajo qué circunstancias, bajo qué límites, en qué momentos es adecuado, en qué momentos no es adecuado. Y pareciera que el consenso ahí de quienes soportan la pena de muerte es cuando alguien ha cometido crímenes tan graves que necesitan ser castigados con la pena de muerte. Entonces tendríamos que decir, ok, incluso si tú crees que se puede acabar con la vida de alguien más, ese no sería un buen argumento para acabar con la vida de alguien en el desarrollo prenatal que no ha cometido ningún crimen. Pero sí, todavía podríamos cuestionarnos un poco más. Si la respuesta es no, no podemos acabar con la vida de alguien más y sí tenemos que respetar la vida humana, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿a partir de qué momento se debería de respetar la vida humana y quién lo diría? Por ejemplo, ¿deberíamos de respetar la vida humana de un niño de 15 años? ¿O qué tal de uno de 10 años? ¿O qué tal de una persona de 35? ¿O qué tal de una persona de 5 años? ¿O qué tal de un recién nacido? Fíjense qué interesante, ¿no? Prácticamente en todo el mundo, si alguien mata a un niño, se considera asesinato y va a la cárcel. Si alguien mata a un recién nacido que tiene apenas 5 minutos de nacido, se considera asesinato y va a la cárcel. ¿Por qué un recién nacido sí se tiene que respetar su vida
¿Y por qué alguien un minuto antes de nacer no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Será que las paredes vaginales de la madre hacen la diferencia? ¿Será que las capas de músculo y grasa hacen la diferencia? ¿Realmente unas paredes vaginales le dan o no le dan dignidad a ese ser humano? ¿Hacen que lo respete o no lo respete? Un minuto antes sí lo puedes matar, pero un minuto después no lo puedes matar. Ese ser humano es prácticamente el mismo ser humano. La única diferencia es que dejó de estar en el vientre de la madre a estar fuera del vientre de la madre. Ok, Mario, pero ¿quién quiere hacerse un aborto el último día del embarazo? ¿O que hay un mes antes? ¿O 2 meses antes? ¿O 3 o 5? Entonces, si ven mi caso aquí, mi argumento aquí, si la vida humana se tiene que respetar, se ha de hacer en todas sus etapas del desarrollo, desde el cigoto hasta la muerte natural. De lo contrario, la vida humana no tiene caso respetarla. En cualquier otra etapa se podría terminar con ella. Si se puede terminar en una etapa, ¿qué nos va a detener a terminarla en otra? Ok, ese es el argumento número uno. Tal vez ustedes van a decir, no me has convencido. Ok, vamos al argumento número dos, a ver si los convenzco, ¿no? Si no los convenzco, pues ni modo, pero al menos intentaré compartirles por qué me opongo al aborto sin argumentos religiosos. Número dos, ¿qué hay de las mujeres pobres y solas que tienen muchos hijos y que no pueden tener otro más? Eso es algo que muchas veces las personas que promueven el aborto lo dicen, algunos con genuina intención y preocupación por las mujeres, otras solamente lo utilizan como un argumento, ¿verdad? Para ganar las discusiones. Yo me preguntaría, ¿por qué matar al que está en el vientre y no al que está fuera del vientre? Si el problema es que los hijos son muy costosos y ya no puede tener otro más y la mamá está muy cansada y está sola, ¿por qué matar al que está en el vientre, que no cuesta, que no interactúa de manera exterior, que todavía le faltan 6 meses por nacer y no el que ya está ahí afuera? No hace lógica, ¿verdad? La mayoría de las personas dirían, imagínense una mamá que diga, voy a matar a mi hijo de 5 años porque estoy sola, estoy pobre, cuesta mucho dinero y estoy cansada. Todos diríamos, oye, no, eso es un crimen, no lo puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia con el que está en el vientre? Los dos están vivos, los dos tienen un ADN único, los dos están interactuando, uno desde adentro, otro desde afuera, pero el de 5 años cuesta, el de 5 años nos cansa más, el de 5 años demanda más. ¿Por qué a ese sí lo protegemos y al otro no? No parece que es un argumento, ¿verdad? Un argumento para poder justificar acabar con la vida humana del no nacido, pero sí para protegerla del nacido. El argumento tendría que ser para los dos. Si es la pobreza, si es el cansancio, si es la soledad, y en cambio, estamos claros de que si la mamá trata de hacer eso con alguien de 5 años, tiene que ir a la cárcel, pero si trata de hacerlo con alguien de 6 meses o de 8 meses o 9 meses de gestación, le decimos que son derechos reproductivos. No me parece convincente. Vámonos al punto número 3. ¿Qué hay de las mamás violadas, Mario? ¿Por qué deberían de tener a ese hijo si ellas no lo pidieron, si ellas no lo quisieron? Bueno, tiene toda la razón. Y esas situaciones son terribles, son actos criminales terribles en donde muchas de estas mujeres sufren, donde ellas no pidieron esta situación y donde ahora ellas se ven con un embarazo no deseado fruto de ese abuso sexual. Pero vamos a ver, hay otras opciones, ¿no? Hay la opción de la adopción, por ejemplo. Otras opciones más allá de acabar con la vida del hijo, está la opción de la adopción. Pero segundo, y esto me parece que es lo más importante, ¿por qué el bebé tiene que pagar con su vida el acto criminal de su padre? Si el que cometió el crimen es el papá, ¿por qué es el bebé el que tiene que perder la vida si él no cometió ningún crimen? De hecho, necesitamos ver que el bebé también es una víctima y matarlo hará que ahora hayan dos crímenes.
y no solamente uno. ¿Por qué digo que el bebé también es una víctima? Que es una víctima de un acto violento, es producto de un acto violento, porque es una víctima que va, si nace, va a nacer y va a crecer sin un papá que lo quiera, que lo cuide, que lo proteja, y porque si el argumento es, como la violaron, hay que matar al bebé, pues ahora va a ser una víctima, no solamente del papá, también de la mamá que ha decidido acabar con la vida del bebé. Tampoco me parece convincente los que dicen esos argumentos. Vámonos al punto número 4. Es el cuerpo de la mujer y ella tiene que decidir. Bueno, primero, ese es el peor de todos los argumentos. No es el cuerpo de la mujer. Como hoy vimos, el desarrollo prenatal tiene lugar en el vientre de la madre, pero no es la madre. De hecho, desde que tenemos el cigoto, tenemos a un ser humano diferenciado de la mamá. Un ser humano que está en su propio desarrollo, que tiene su propio ADN, que cuenta con una cierta autonomía en su desarrollo, porque la especialización de las células, la organogénesis, la neurogénesis, la sinaptogénesis, todo esto que les estuve explicando, sucede de manera eh, diferenciada, sucede gracias a que es un organismo único dentro del vientre de la madre, pero no es la madre. No hay una mamá que tenga dos cerebros, dos corazones, cuatro ojos, dos bocas y dos lenguas, o que tenga dos ADNs distintos. Lo está conteniendo, pero el bebé no es la mamá. Por eso, esto había sido una cuestión evidente y lógica durante toda la historia de la humanidad, y por eso si alguien asesinaba a una mujer embarazada, y hasta la fecha, si alguien asesina a una mujer embarazada, es tipificado como un doble asesinato, y por lo tanto recibe una doble condena a la persona. Entonces, esta idea de es el cuerpo de la mujer, no, ella puede decidir sobre su cuerpo, pero el cuerpo del bebé, de este embrión, de este feto, es un cuerpo que está en el vientre de la mujer, pero que es diferente al cuerpo de la mujer. Por lo tanto, ese argumento a mí tampoco me convence. Vámonos al número 5. ¿Por qué más me opongo al aborto? Que me opongo a decisiones que son irreversibles en la mayoría de los casos. Hay algunos casos de los que decisiones irreversibles son necesarias, ¿no? Pero en decisiones irreversibles que tienen una severidad o importancia elevada, suelo ser muy cauto. Les voy a dar un ejemplo muy simple, ¿ok? Cuando era joven me hice un tatuaje y cuando era joven yo pensaba, es el mejor tatuaje, el mejor de todos. Hoy lo veo y digo, está muy lejos de ser el mejor tatuaje. Ya ni me gusta el tatuaje. Ya no soy alguien que se sienta tan interesado en tatuajes. Hasta he pensado en quitármelo. Pero es solamente un tatuaje y hasta cierto punto es irreversible. Cuando somos jóvenes y tomamos decisiones irreversibles, no sabemos qué efecto va a tener en nosotros en 5 años, 10 años, 20 años, 30 años o 40 años. Y he visto y he trabajado con muchas mujeres que han tenido abortos y que se han arrepentido en distintos momentos de su vida, se han arrepentido de la decisión que tomaron. Entonces, estas decisiones que son irreversibles no se deben de tomar a la ligera, son decisiones que pueden tener consecuencias a posteriori, y que por lo tanto, en términos generales, soy muy cauto y le digo a la gente, piensa muy bien, porque una vez que tomas una decisión irreversible, vas a tener que vivir con las consecuencias de esa decisión para siempre, para bien y para mal, sea la decisión que sea, ¿no? Las personas que deciden, por ejemplo, dejar a su pareja, irse con alguien más, tal vez es una decisión irreversible para bien y para mal. Las que deciden dejar a sus hijos, es una decisión irreversible. Los que deciden abortar, los que deciden, y hay que ser muy cautos, porque una cosa es que ahorita pienso en una adolescente de 16, 18 años que esté asustada o atemorizada y diga, no quiero tener este bebé,
Y otra cosa es que a los 30 años no se vaya a arrepentir de haber terminado con la vida de su bebé. Número 6. Otra de las razones por las que me opongo es porque nos dijeron que el aborto sería en casos graves. Fíjense, voy a sonar como sonaba mi papá, pero ya tengo algunos años encima de mí y me tocó escuchar este discurso de la legalización del aborto desde el principio, desde que en la década de los 90 se empezaron a hablar por su legalización y su promoción alrededor del mundo. Y los primeros argumentos eran, va a ser para casos muy raros, para chicas que están en situación de peligro, y nos ponían casos rarísimos, extremos. Una niña de 11 años que fue violada por su abuelito de 80 años, ¿por qué entonces tendría ella que vivir con el que sería el nieto de su abuelo, pero que también es su hijo y por lo tanto es su, ¿no? Es su primo nieto, ¿no? Y la gente se dejó llevar por ese discurso, decía, sí, sí es cierto. Y es que efectivamente hay casos que son terribles, actos criminales, donde a veces mayores abusan sexualmente de menores y salen embarazadas. A veces incluso son tíos, papás, abuelos, profesores. Son situaciones terribles. Pero como ya dijimos, ¿por qué el bebé tiene que pagar la factura y no el criminal que lo cometió? ¿Por qué vamos a tratar de curar un crimen, de resolver un crimen, generando otro crimen? No me parece que sea la forma adecuada. Un daño con otro daño no es la forma adecuada. Pero bueno, este argumento de que sería para casos muy raros, atípicos, donde la vida estaría en peligro, donde entonces por eso tenemos que legalizar. Bueno, a decirles, la mayoría de los países siempre han permitido que si está en riesgo la vida de la madre, se corte la vida del bebé. Esto la mayoría de los países, habrá algunos países que no, pero eso es distinto. Lo que hoy estamos viendo es que este argumento de que serían casos rarísimos, severos, graves, donde hubo peligro, hay peligro, en realidad se está convirtiendo en la norma. Fíjense ustedes, para los que están en YouTube lo van a ver por aquí, la Organización Mundial de la Salud nos dice que cada año hay 73 millones de abortos a nivel mundial. 73 millones. Eso es prácticamente la población de Alemania. Imagínense que mañana dijeran, vamos a terminar con Alemania y vamos a acabar con todos los ciudadanos alemanes. De esa magnitud es lo que pasa año tras año con el aborto a nivel mundial. Pero no solamente eso, se ha vuelto una práctica tan común que muchas personas lo utilizan como un método de control natal. Recientemente mi esposa me comentaba que hablaba con una persona de origen asiático, de China, y le explicaba que el aborto es tan común en China que se utiliza como un método anticonceptivo. Ya hubo concepción, por eso digo método de control natal. Porque a los hombres en China no les gusta utilizar preservativo, dicen que no son lo suficientemente masculinos y los utilizan. Entonces hay muchos embarazos no deseados. Y como China estuvo muy acostumbrada a la política de un solo hijo, lo que hacen es que las mujeres, cuando están embarazadas, abortan y ese es el método de control natal que llevan. Nos platicaba de amigas de ellas que han tenido hasta 8 o 10 abortos. China es un ejemplo muy claro de otras consecuencias que tiene el aborto. Han abortado a tantas personas y han promovido tanto la política del hijo único que ahora China tiene un problema demográfico enorme y no lo pueden resolver. Tienen pueblos enteros que se han convertido en pueblos fantasmas, donde la gente no va y compra los departamentos, las casas y pueblos enteros que están desapareciendo porque no hay suficientes nacimientos en el país. El gobierno de China está tan preocupado que ha modificado su política del hijo único y ahora promueve y da incentivos para que las parejas tengan hijos, más de uno, hasta 2 o 3 hijos. Y lo que sucede es que los chinos ya no quieren tener hijos. Les han lavado el cerebro tanto durante tantos años, diciéndoles que estaba mal tener más de un hijo, que era antipatriótico tener más de un hijo, que ahora ya no quieren tener hijos.
No solamente eso, China es también un ejemplo de algo que ya está sucediendo en distintas partes. Y ese es el aborto selectivo basado en el sexo del bebé. En China, como ustedes saben, se abortaron más mujeres que hombres. Y eso ha dado pie a que China es uno de los pocos países donde tienen más hombres que mujeres, lo cual está haciendo que muchos hombres no consigan una pareja. Esta situación del aborto selectivo basado en el sexo del bebé está sucediendo también en los países occidentales, donde muchas mujeres que se alinean a los movimientos feministas están abortando a sus niños varones porque no quieren tener varones. ¿Es esto lo que como humanidad queremos? ¿Utilizar el aborto como un método de control natal, como un anticonceptivo? ¿Es esto lo que queremos? ¿Ver a los bebés como un problema, como una carga y por lo tanto terminar con la vida de ellos? Mi último argumento de por qué me opongo al aborto es porque genera efectos a nivel físico y psicológico que en algunos casos pueden ser graves. Algunas mujeres se han practicado abortos, sobre todo abortos en etapas avanzadas del desarrollo prenatal, en donde han salido heridas de esa práctica del aborto y algunas de ellas han muerto. Ya sé, algunos de ustedes van a decir, antes morían más cuando eran ilegales. Pues sí, pero eso no quiere decir, bueno, ni sabemos porque no había realmente un registro, pero eso no quiere decir que por lo tanto tenemos que permitirlos, como ahora en Estados Unidos ya se hace en algunas partes, hasta la etapa fetal, hasta la última etapa del desarrollo prenatal del bebé. Por otro lado, se da un síndrome post-aborto del cual la Organización Mundial de la Salud se niega a hablar, la American Psychiatry Association se niega a hablar, pero que yo lo he visto y lo he atestiguado con mis pacientes que me han visitado. Algunas de ellas me han visitado después de 20 años de haber abortado y siguen teniendo síntomas post-aborto a nivel psicológico. Se sienten culpables, experimentan más ansiedad, más depresión, se arrepienten de la decisión y claro, como ya no hay marcha atrás, es muy difícil de manejarlo. Entonces, con todo esto, son las razones por las cuales me opongo al aborto. Pero con todo esto no quiero decir que necesitamos dejar a las mujeres y que ellas se las arreglen, que es el problema de la mujer. No, yo estoy convencido que los niños son responsabilidad de todos, claro, principalmente de los papás, pero que todos necesitamos apoyarlos, especialmente a las mujeres que están solas, a las mujeres que no tienen los recursos, a las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, de violencia sexual. Necesitamos apoyarles. Necesitamos apoyar también a las organizaciones que les encuentran casa a estos niños cuando los papás, por la razón que sea, no se quedan con los bebés. Y saben, no estamos hablando de la adopción. Muchas personas no se está hablando en nuestra sociedad. Y tal vez no lo hacemos porque sea un tabú, tal vez no lo hacemos porque nos puede ser difícil entenderlo, pero en realidad es una mucho mejor opción que el aborto. No hay nada de vergonzoso que una mamá reconozca que ella no puede, no está en la capacidad de proveer a su hijo lo que necesita y que pueden haber otras personas que sí lo puedan hacer. Eso es mucho mejor a decidir acabar con la vida de su hijo. Y hay muchas parejas que están padeciendo infertilidad y que realmente quieren tener hijos. Así que no es solamente que me opongo al aborto, sino es que también que me opongo a no ayudar a las mujeres, a no apoyarlas en los momentos de dificultad, a no ayudar a los bebés. Tenemos que ayudarles a las mamás, tenemos que ayudarles a los bebés, algunos en el gobierno, a través de las políticas públicas, en las organizaciones civiles y en las iglesias, ofreciendo apoyos, pero todos podemos apoyar. Si sabes de una mamá que está sola, embarazada, acércate y pregúntale, ¿cómo te ayudo? Si tienes recursos, apoya a las organizaciones. Tú sé un voluntario para eso. Si eres un psicólogo, ayúdale a la mamá a que pueda ver formas de afrontamiento a la situación que está teniendo y no ser un promotor de acabar con la vida de un ser humano en desarrollo, que como hoy vimos es una etapa de desarrollo extraordinaria.
Muy bien, vamos a cerrar. Me voy a ir a la recomendación. Pero ya vieron, esta es la etapa del desarrollo prenatal, con todas estas maravillas extraordinarias que les acabo de describir, en la etapa germinal, en la etapa embrional, en la etapa fetal, cómo el bebé empieza a desarrollar su corazón desde la semana número 3, cómo empieza a desarrollar su cerebro desde la semana número 3 y 4, cómo el bebé empieza alrededor de la semana 8 y 9 a interactuar con el medio a través de la audición y del movimiento de su cuerpo, reaccionando a la voz de la madre, del padre, desarrollando aprendizaje, como este bebé, este ser humano, ya sea algunos van a decir, no es un bebé, este embrión, este feto, este ser humano está en la etapa embrional, en la etapa fetal, como tú puedes estar en la etapa adolescente, de la edad media, de la edad mayor. El desarrollo humano empieza desde la concepción hasta la muerte natural. Y si matar a un ser humano está bien en una de sus etapas, entonces está bien en cualquier otra de sus etapas. A ninguno nos conviene esto. Es mejor que digamos, la vida humana se tiene que respetar desde la concepción hasta la muerte natural, porque es una vida única, porque es un ADN único, porque es un ser humano en desarrollo, como tú, como yo, pero en una etapa distinta. Vámonos pues a la recomendación. ¿Cuál va a ser la recomendación? Dos recomendaciones. La primera, el libro que ya les recomendé, el libro de Lifespan Development de Santrock. Quiero decirles, John Santrock se llama y lo van a encontrar en la editorial McGraw-Hill. Supongo que está traducido al español. Yo utilizo la versión en inglés con mis alumnos. Pero la segunda es que les quiero recomendar un documental precioso. Es un documental que yo vi cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, de Juan Mario, y me fascinó el evento. Se llama The Ultimate Guide Pregnancy, como la guía última embarazo, ¿no? Les voy a dejar un link, por ahí lo tienen en YouTube, entonces los voy a dejar para que lo vean. Espero que lo disfruten, que les guste. Dejen sus comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos. Si ustedes están de acuerdo en lo que yo he dicho, adelante. Si están en desacuerdo, también pueden dejar sus comentarios. Confío en que mi audiencia es lo suficientemente madura para tener conversaciones de manera apropiada, donde podamos expresar nuestros argumentos sin necesidad de insultarnos, ofendernos o demonizarnos, pero utilizando la lógica, la razón, la ética y en este caso incluso me atrevo a decir el sentido común. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando a todos un abrazo. Nuevamente, si aún no te inscribes en mi canal de YouTube, hazlo, deja tus comentarios, deja tu like, compártelo. Si aún no lo haces en el podcast, hazlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios ahí y puedes inscribirte y dejar tu calificación de 5 estrellas. Un abrazo a todos, que la pasen muy bien.